Buenas noches, bienvenidos a una emisión de Es probable que hoy muera, un programa con una finalidad única y es que temas como duelo, muerte, cáncer, todo aquello que nos genere temor, miedo, sea buscado desde un punto medio, en donde razón y corazón se unan. Por eso tenemos hoy un invitado muy especial, un personaje que quiero y admiro bastante, Andrés Yepes. Buenas noches, Andrés. Hola, ¿cómo vamos? ¿Quién es Andrés Yepes, hermano? Andrés Yepes, bueno, es pues digamos desde el punto de vista profesional, ahora para lo que nos atañe médico, fui o salí de Bolivariana, después hice medicina interna y posteriormente ya me vinculé con el área de oncología y desde hace más o menos 2 años y medio aproximadamente estoy ya metido muy en lo que se llama oncología integrativa, la parte nutricional del paciente oncológico y algo del tema de prevención. Y de resto, no, pues una persona, creo que como cualquier otra, un aficionado a fútbol, verde a morir y no casado, felizmente casado, una hija, 10 años, mascota hace ya un año, y bueno, ahí vamos, no, yo creo que con una linda familia, entonces, no, creo que, y feliz, pues, estamos en este momento, creo que podemos decirlo. Qué bueno, mano. Sí. Cuando hablas, pues hablaste todo un recorrido en la parte profesional, como uno escucha, entonces este hombre es muy académico, muy teórico, pues el médico internista, médico oncólogo, pero entonces llegaste a una parte que ahora dijiste oncología integrativa, Sí. que pocos o ninguno hemos oído de eso, porque creo no, estoy seguro, sos un pionero pues acá en eso. ¿Qué es la oncología integrativa, mano? Bueno, sí, digamos que todo arranca es medicina integrativa, ¿cierto? Es como la madre de todo esto. Medicina integrativa arranca hace mucho tiempo, incluso pues ni siquiera la tenía como cuando era internista, como que estuviera, pero eso arrancó a finales desde los años 90. Y digamos que el objetivo como tal era tratar de agrupar, unir, como tal integrar, llegar a un consenso entre lo que son las medicinas convencionales y las medicinas alternativas. Siempre hemos visto que hay una brecha entre las dos, se separaron, pues, digamos, desde hace mucho tiempo, ha habido conflictos, ataques, incluso se han puesto nombres distintos para las dos, sabiendo pues que en última instancia es estar alrededor del paciente y pues una medicina que debería ser única y pues digamos que el nombre sale es eso, es tratar de buscar, obviamente con tratar de dándole un poquito de evidencia o de que se le haga poco daño al paciente, buscar orientarlo bien y a partir de ahí pues digamos que por ahí en los 2010, 2011 arranca ya el término de oncología integrativa, donde aparecen ciertos gurús y, digamos, profesores del mundo de la oncología, muy académicos, que se dieron cuenta que necesitaban darle una orientación distinta a esto. Y entonces buscaron y empezaron a crear pues, trabajos de investigación, guías, la sociedad. Ahí empezó a trabajar muchos hospitales muy reconocidos en el mundo de la oncología, el MD Anderson, el Memorial, y arrancó este cuento de la oncología integrativa, que básicamente lo que busca es eso, tratar de orientar al paciente, que lo alternativo y lo que sirva de lo alternativo vincularlo con el tratamiento convencional, pero también que lo que estamos mezclando o los tipos de tratamientos que hagamos pues no dañen al paciente o no le afecten sus tratamientos y tiene que ver con un trabajo multidisciplinario muy, muy bonito. Entonces, hace 3 años, digamos, me abrieron los ojos y también creo que desde la ignorancia de la consulta, cuando el paciente preguntaba y me decía, ¿puedo tomarme un jengibre o una cúrcuma? Y yo pues nunca sabía darle una orientación, pues le puedo decir, no se la tome o pues suspéndala, pero desde la ignorancia plena, no había leído nada de eso. Y ya cuando me metí pues en este cuento veo que hay
mucho de lo científico, obviamente, que está orientado a este tipo de sustancias y que pueden beneficiar al paciente o si son mal utilizadas, pues hacerle mucho daño. Entonces, digamos que en términos generales eso es lo que sería la oncología integrativa. Pues es que hace 3 años te abrieron los ojos, ¿qué pasó? Sí, sí. Pues primero me lo empezaron a abrir los pacientes, ¿cierto? Porque pues empezaron a preguntar, ellos siempre son como el profesor y casi que el maestro de uno y en oncología sí que han sido, yo creo que he sido un alumno de todos ellos. Y cuando no les tenía respuesta ante esas sustancias, yo nunca, pues, digamos, he sido de los que lo regaño, sé que hay algunos que lo regañan, hay otros que, pues, les dicen eso no sirve, pero hace 3 años hubo incluso ya casi 4, una invitación a Cali, a un congreso que se realiza anualmente de esto, de oncología integrativa, y, y fui, me invitaron, terminé asistiendo a todo el curso y me abrieron los ojos. Vi otra oncología y vi que no era pues un chamanismo, una cosa de brujería o esto, sino que vinieron personas de Estados Unidos, de España, enviando eso, como te decía, Memorial, y de una manera muy científica empezaron a mostrar que había cómo orientar a los pacientes y brindarles pues una atención un poquitico más desde el conocimiento que desde esa ignorancia que teníamos. Y ahí arrancó, ya ahí me metí, empecé a estudiar y pues a buscar cómo aprender sobre esto y pues ahí vamos. Antes de que sigamos, viejo, aquí casi siempre hacemos una ronda de saludos y de preguntas. Si alguno tiene alguna pregunta para Andrés sobre todo lo que nos está contando, sobre la oncología, sobre el cáncer, sobre todos los procesos, pues estamos abiertos a escucharlos. Por acá te saluda una persona muy especial para los dos, Beatriz Arrubla. Esta noche se viste de gratitud por su vida, su presencia, los recuerdos imborrables, por su huella. Nos quedó el amor al que la muerte nos silenció, lo acrecentó. Un abrazote. Te manda saludos. Un abrazote gigante, claro. Ana María Vélez, Mónica Tobar, Lina Celis, Ángela María Zapata Cuartas. Así que poco a poco se van a ir mirando. Desde Pereira te saluda Ángela María Zapata Cuartas. Andrés, hace un tiempo ya, cuando por primera vez fui a hacer un estudio de terapia neural en Cali, el maestro ya, Julio César Payán, es un ser impresionante, es de estos personajes que con una palabra te desbarata, estas personas sabias, pues, que saben decir las cosas. Lo primero, como nunca se me va a olvidar, ahorita que hablabas de integrar, empezó el curso hablando y diciendo, bueno, ¿qué se pretende con una medicina alternativa? Decía. Entonces una persona de allá contestó, integrar. Entonces, defíname integrar. Entonces esta mujer empezó a hablar de una manera muy sabia y muy profunda de que somos un cuerpo emocional, mental, físico, espiritual, que había que tener una mirada holística del asunto, de una explicación muy bonita. Y como te decía, este hombre es un tipo que estos que te cortan. Y con una o con dos preguntas nos cortó a todos, porque él dice, bueno, integrar ¿a quién y con qué? Porque por más mirada holística que usted tenga, si no se pregunta de la enfermedad de quién, es el cáncer de quién, usted simplemente va a hacerlo acomodar en un modelo que por más bien intencionado que sea, será su modelo, sin tener cuenta la historia de vida del otro. Sí. En donde las historias de vida determinan, no es que predestine el camino, pero determinan muchas veces que uno enferme o no enferme. Cuando vos hablas entonces de integrar, ahí te escuché hablando mucho de sustancias, por ejemplo, que voy a mirarlo, aquello que denominan alternativo, que muchas veces ni siquiera es alternativo, y voy a mirar esto que denominan químico. ¿En dónde quedan las emociones? ¿En dónde queda la fe? ¿En dónde queda el espíritu? ¿Entra en todo esto la oncología integrativa? Sí, no, todo. Incluso hay algo que se llama la rueda de la medicina integrativa, o pues en este caso la oncología integrativa. Es, digamos, a veces paradójico, porque obviamente uno cuando ve la medicina, y pues yo creo que el integrar, y pues también en alguna conferencia había alguien que decía es que integrar es unir las partes de un todo,
y la medicina de pronto nos hemos vuelto es eso, partecitas. Entonces está el internista, el endocrinólogo. Si el paciente me dice tengo dolor de cabeza, es el neurólogo, pero yo no sé, no veo bien, es el oftalmólogo, yo no sé. Y si bien obviamente con tanto conocimiento es muy difícil uno dominar todo y saber todo y manejar todos los medicamentos, yo creo que si hay un paciente que necesita que alguien lo oriente y haya lo que en algún momento se perdió como ese médico de cabecera, alguien que lo guíe y que integre todos los otros profesionales, que termine dándole como si esa guía, eh, o que comunique a los profesionales, porque entonces a veces yo mando un medicamento desde la parte oncológica, pero resulta que es que el paciente está en control con cardiólogo y pues entonces le hice daño a lo que el otro venía tratando y los dos no nos hablamos, no tenemos forma de comunicarnos. Bueno, en eso creo que entra mucho de lo que se ha venido buscando, de cerrar brechas, de tratar de integrar. Pero lo que es como tal medicina o oncología integrativa tiene una rueda y es un manejo que se vuelve netamente multidisciplinario. Y no solamente es desde quien manda medicamentos, sino que tiene que haber una parte de orientación emocional, tiene que haber un guía o tiene que haber una persona que maneje la parte psicológica, la parte emocional. La espiritualidad en los pacientes con cáncer es algo que vuelve a fluir. Hay gente que incluso en la primera consulta le dice a uno, yo soy ateo, y en el proceso ya le empiezan a uno a mencionar, es que Dios me ha enseñado, me ha mostrado el camino, y es un cambio obviamente que se lo mostró, se lo dio la enfermedad. Pero sí es una rueda y es tratar de unirnos con la parte nutricional, con la medicina mente-cuerpo, con la parte de acupuntura, con la parte del psicólogo, con la parte espiritual, con lo que es medicina tradicional. O sea, todos creo que terminamos ahí uniéndonos y no solamente obviamente sabemos qué es lo físico, es también lo emocional. Y eso ya se ha estudiado, se ha buscado, y a veces el resultado como tal de una enfermedad es un proceso emocional que yo no sané. Duelos no resueltos. Sí, se me termina manifestando simplemente como una enfermedad desde lo físico, pero si yo no soluciono lo emocional, y eso lo vemos, o sea, hay pacientes que uno piensa que detectamos el cáncer muy a tiempo, que les debe ir bien, que les damos los mejores tratamientos y les va muy mal, y son personas que viven en negación, en depresión, en un sinnúmero de situaciones emocionales como que no deja que terminen tratándose bien. Entonces creo que la parte emocional es absolutamente fundamental en los pacientes, pues, y en los que nosotros manejamos desde la parte de cáncer. Y con este tipo de mensaje que estás dando y también vos introyectando, ¿no te estás sintiendo como bicho raro dentro de tu propio gremio y todo eso? No, más que dicho radio, creo que como alguna vez me dijo un profesor en medicina interna, a veces a los que, no sé, pues él decía que los que somos locos, él se metía ahí, pero creo que cuando uno trata de innovar o por lo menos de hacer cosas diferentes, eso crea escozor y quien también quiere abrir trocha, brecha, pues obviamente puede generar cierto tipo de malestar o de, sí, como de pronto de dudas ante lo que se esté haciendo. Y como te decía, si a mí me pasó desde la ignorancia y los cambios que yo he tenido desde que era internista hasta ahora que soy oncólogo y después metiéndome en lo integrativo, o sea, yo mismo lo he vivido y en su momento también pues no creía o rechazaba muchas de estas tipos de terapias. Yo creo que es difícil, hay gremios radicales o personas médicos que son ultra radicales, y obviamente si el estudio no te dio desde la parte matemática, pues no ven que de pronto haya otras posibilidades o que el paciente le puedan servir otro tipo de terapias, que es muy difícil también analizarlas desde el modelo matemático o estadístico. Pero sí, obviamente cuando uno ya empieza a hablar y a personas pues que
que son de pronto muy académicas, y no porque uno no lo sea, sino porque pues siempre han sido como muy reacias a lo que sean medicinas no tradicionales, llamémoslo así, lo que hablábamos de alternativas, lo rechazan y de inmediato dicen esto no es para mí, no me gusta, pero a veces son vencidos es por el paciente, como te decía ahora, de pronto el maestro termina siendo el paciente y él mismo es quien les dice, pero es que yo se lo pido, yo lo estoy necesitando y yo lo busco. Entonces empiezan a hacer un poquito y cuando ya uno pues de pronto les da más información o los invita a que lean guías que son bien diseñadas y pues buscan es que desde lo académico pues se vayan metiendo o se unan estas medicinas, pues lo empiezan como a aceptar, pero sí es difícil y obviamente habrá algunos que definitivamente lo terminan rechazando. Pero ¿en qué sentido, Andrés, por decir algo, vos tenés todas estas herramientas, desde lo oncológico y lo académico, estás adquiriendo todas estas herramientas llamadas complementarias o alternativas? ¿Qué alternativo puede haber en cambiar un medicamento por otro sin que se busque un cambio de conciencia? Si me hago entender, por ejemplo, uno ve, no poniendo el caso de oncología, uno ve la persona que va a donde un médico internista y le diagnostican hipertensión y le mandan los sartán. Entonces esta persona quiere otra opinión y se va a donde el médico alternativo y le dice no se vaya a tomar eso, más bien tomes estas pastillitas de ajo. ¿Qué alternativo hay ahí? Lo puso a tomar pastillas, ¿cierto? Pero si lo alternativo no es, bueno, vamos a buscar en los duelos que yo no tenga resuelto, que está con pro, y eso lastimosamente sí nunca va a estar en el mundo de la evidencia, porque mi historia de vida pues puede diferenciarse la de aquel y en mí manifestarse un cáncer y en aquel una gripe, ¿no es cierto? Sí. Entonces, con lo que me estás diciendo, ¿cómo intentar que no nos volvamos radicales ya también en el hecho de que ser integrativos incluye entonces coger lo natural, pero no buscar que tanto maestro paciente como maestro médico hagan otra conciencia? Porque, por ejemplo, si yo acudo a vos como oncólogo integrativo para que me salves de morir, voy a darte un papel que no vas a ser capaz de cumplir, porque de la muerte no nos salvamos ninguno. Sí, porque no es, sí. Y además que con la muerte ni que hay que luchar, porque hay un dicho romano que dice que la muerte está tan segura de su victoria que te da toda la vida la ventaja. O sea, corre, hermano, corre, que da un pasito. Yo lo voy a cansar. Y lo cogí. Entonces, ¿en qué sentido puedes estar, y no estoy, también te estoy diciendo de la ignorancia, estás pasando, vos podés estar pasando, o también el alternativo estar pasando, a que vamos a integrar saberes cuantificándolos y no abrazando? O sea, sin tener en cuenta que la gente se está sintiendo sola, tanto sí, con el médico alternativo como con el médico que solo ven la enfermedad. Sí. O sea, ¿cómo hacer para que la gente pierda todos estos mitos? Porque es que hay mucha gente, y vos no lo puedes explicar ahora, le diagnostican cáncer y ya asocia muerte, o ya asocia dolor, y vos nos dirás, no hay, la palabra cáncer incluso está mal puesta, son muchas enfermedades. Sí. ¿Cómo llegar ahí también, Andrés? A buscar ese punto medio, mano, para no pasar ahora que el estudio dice tal, que el jengibre, que la cúrcuma, pero la cúrcuma, como te decía ahorita, ¿la cúrcuma en quién? Sí. Porque todo el mundo, debería haber una medicina basada en la anécdota, no en la evidencia necesariamente. O no sé qué pensás vos de eso. Sí, a ver, lo que pasa es que también creo, pues uno, los extremos son peligrosos, sí, por un lado, y más en medicina. Esto no es, como les digo yo a mis pacientes, el 2 por 2 igual a 4 nunca. No es una ciencia exacta. Medicina, el siempre, el jamás o el nunca no existen. Al frente de uno hay un paciente y pues creo que lo que nos motiva o lo que nos mueve o lo que se vuelve más bonito entre la profesión es que ese es un ser único y como tal lo debo tratar, o sea, hay que individualizarlo. Debo tratar de ofrecerle lo mejor que exista, sabiendo primero que no le va a causar daño, segundo que sea algo que probablemente termine pues ayudándolo, mejorándole síntomas y demás. Y por eso los extremos creo que son peligrosos, tanto desde lo alternativo, que muchas veces no tiene muchos estudios y desde no tener evidencia, pues lo termina poniendo en práctica, hasta el método ya totalmente pues de medicina basada en la evidencia, porque no vamos a tener toda la evidencia que quisiéramos o con la fortaleza o el poder que quisiéramos para poder aplicar, porque si no fuéramos a aplicar los dos extremos, entonces ni a uno le haríamos nada, porque todos los pacientes que entran en estudios son pacientes casi que ideales, ese no es el mundo nuestro. El paciente llega con otras condiciones
Entonces, por eso el individualizar creo que es muy importante. Y lo otro es que cuando uno hace la consulta desde, digamos, el modelo integrativo y no desde el método solamente pues, convencional, llamémoslo así, el paciente a veces ni siquiera se te queja del cáncer. Es decir, él sí llega por un motivo de consulta, pues te empieza a hablar de un montón de situaciones y, y empieza a hablarte de la familia y empieza a hablarte de qué está comiendo, qué fue lo que hizo antes que cree que le produjo el cáncer. Eh, entonces yo creo que el principal papel es que uno se vuelva como una especie de orientador, tratar de buscar cómo ayudar a ese paciente desde los diferentes síntomas, escoger dentro de todo ese panel de sustancias, medicamentos, ayuda psicológica o por lo menos lo que llamamos medicina mente cuerpo. Puede que ese paciente, los dolores que se te vienen quejando solamente o con una acupuntura mejoren, o puede que sí necesite un antiinflamatorio. Pues creo que ahí es donde está un poquito esa ciencia, donde uno debe tratar de descubrir, que creo que es algo que hemos perdido, es que el paciente se sienta tranquilo cuando está frente a vos, no que vea alguien detrás del consultorio que te va a atacar o te va de pronto a regañar, sino que tenga la tranquilidad de estar contando todo y que vos tengas la posibilidad de ser ese filtro que diga esto sí me sirve, esto no, para poder manejar la situación por la cual vive el paciente o está en ese momento en tu consultorio. Es muy complejo. Creo que día a día, pues los que estamos en esto nos enfrentamos a retos y cada paciente es un reto, por lo menos para mí cada paciente se vuelve un reto, un aprendizaje. Entonces creo que no hay, si las guías, siempre lo he dicho, no son camisa de fuerza y pues sirven como una orientación, pero puede que el paciente, a ese que está sentado frente a mí, no le sirva esa guía y tenga que buscar otra alternativa. Entonces creo que es ahí donde está un poquito ese arte y de ver en qué momento me sirve algo desde lo alternativo, por ejemplo un jengibre para las náuseas y el vómito, o cuando verdaderamente sí voy a tener que unir lo que yo ya tengo en mi guía, por ejemplo un ondansetron, pero que no me cause daño o interacciones o frenos en las diferentes moléculas que estoy utilizando. O puede que ese paciente simplemente con desahogarse y terminar hablando de ese conflicto emocional que nunca resolvió, con eso mejoren muchos de sus síntomas. Entonces creo que ahí es un poquito ese reto y las dificultades que enfrentamos día a día, no es fácil. No es fácil. Disculpame, hagamos entonces una rondita aquí de mirar quién nos ha escrito, qué nos han dicho. Nos saluda Patricia Montoya, José Julián. José Julián, creo que lo conoces, amigo ortopedista. Buenas noches. Creo que no se debe hablar de exclusión o rechazo, son conocimientos diferentes y cada uno tiene virtudes o defectos. Porque aquí, dice André Holguín Cardona, acá estamos acostumbrados a la medicina occidental que mira con mucho recelo estas otras corrientes. ¿Cómo se logra ir abriendo paso en medio de una academia tan estricta? Sí. Creo que ya hablaste bastante de eso. Sin duda, la medicina tradicional nos ha brindado muchas cosas y a veces innegables. Sí, Patricia Montoya, Luis Mario Campo, hermoso el doctor que intenta entender que el otro es único. Si entienden eso, el cáncer sería menos doloroso. Bueno, Andrés, vamos a... Hay muchos mitos referente al cáncer. Sí. Hay muchos mitos referente a la oncología, ¿cierto? Sí. Yo te voy a intentar decir lo que escucho yo, por ejemplo, en mi consulta, que vos ya me conoces, o sabes que estuve mucho tiempo atendiendo gente muriendo, ahora es más que todo gente en duelo, y uno sigue escuchando porque sigue siendo lo mismo, ¿cierto? Una de las primeras cosas es que piensan, que le dicen a la gente, el cáncer es un virus, una bacteria que tengo adentro, que es un animal que tengo adentro. ¿Qué es el cáncer, hermano? Sí, eso es, creo que importante. El cáncer es simplemente una alteración de nuestras propias células que por diferentes motivos perdieron el control. Todos los días nuestras células están en un proceso de nacer, reproducirse, hacer una función y morir. Dentro de ese proceso llega un momento en que se dañó esa secuencia y hubo células, digamos, la oveja negra de la familia y el que se descarrió. Y si nuestro sistema protector, nuestro sistema de defensas, que pues obviamente esto es básico, pero
que tiene que ver con genes, con todas nuestras células del sistema inmunológico, no paran a esas células, no las capturan, no las destruyen, no las guían otra vez por el sendero que es. Esas células son capaces de ya empezar a desarrollar células hijas con las mismas características de desorden, y al final pues llegan a formar ya nódulos, masas, que en última instancia es pues lo que se empieza a convertir como tal en cáncer, pero son nuestras propias células, que dentro de esos factores de riesgo o impulsadores o disparadores de riesgo para el cáncer, sí existan virus, bacterias y demás, es cierto, pero no en todos los tipos de cáncer. Y como les decías ahora, incluso el cáncer no es una enfermedad. En este momento se cataloga que puede decirse que el cáncer abarca, o esa palabra abarca más de 150 enfermedades, y que dentro de un mismo órgano, por ejemplo en la mama, se puede presentar diferentes tipos de cáncer, y por eso no toda la persona, no todas las mujeres que tienen cáncer de mama se tratan de la misma manera, porque tienen unas características muy diferentes. Que estas enfermedades pues tienen entonces diferentes también factores de riesgo, diferentes clasificaciones, y que adicionalmente a eso la gran mayoría no tienen que ver con familia, que es lo otro que a veces le preocupa a los pacientes, ¿cierto? Que a mí me dio cáncer y se lo voy a transmitir a mi descendencia, a mis hijos y demás. Eso es poco, es decir, eso es menos del 5-7%. Entonces, la gran mayoría son cánceres esporádicos, que simplemente es porque se nos dañó algo adentro de ese sistema que regula, y pues se manifiesta como tal en cáncer. Ya el que llevó a ese desorden, pues obviamente son todos esos factores y que son muchísimos los que pueden producir ese tipo de trastorno. Eso entonces daría todavía mucho más base a lo que estás diciendo de la oncología integrativa. O sea, si el cáncer es polifactorial, pues su tratamiento también tiene que ser polifactorial. O sea, no puede haber una sola mirada. Sí, claro, claro. Y creo que por eso también en algún momento lo que hablábamos y me ha interesado es más tratar es de prevenirlo, ¿cierto? Y digamos que dentro de esos caballitos de batalla que pues también traigo de hace 3, 4 años con esta nueva forma a veces de ver un poquito la oncología, es que ojalá pudiéramos prevenir más, y eso también está, o sea, 30% de muchos de los cánceres, sobre todo mama, colon, se pudieran prevenir solamente con hábitos de vida saludables. ¿Qué tipo de hábitos? Sí, son una, digamos que es una lista, pero, Sí, pero por lo menos grandes, es que pues tengamos una buena alimentación, ¿cierto? Tratemos de no ser sedentarios, hacer actividad física, no fumar, no consumo de licor en exceso por lo menos. Hay ciertas sustancias que se están viendo con algo de protección también, entonces, por ejemplo, ahora recientemente salen algunos trabajos con café, por ejemplo. El consumo de agua, ojalá más de 1 litro de agua diario, el consumo de frutas y verduras como protectores para ciertos tipos de cáncer. Pero frutas como tal, como fruta, no en jugo, o sí también en jugo. La fruta sí es natural, cualquier presentación, incluso hasta ahora se ha visto que, pues obviamente con buenas preparaciones, pero hasta las que deshidratan, si las consumimos en vez de tener lo que llamamos la chuchería, pues para nuestros niños y demás, o sea, si los enseñamos a que ellos consuman sustancias que no le produzcan tanto daño, y como ahora pues la industria es todo empacarlo y producirlo con un montón de sustancias para que se conserven. Entonces, también es de que nosotros como padres tenemos una responsabilidad, porque uno no previene el cáncer arrancando con estas cosas a los 40 o 50 años. Es decir, ya los daños que tenemos ya son más difíciles de reparar, sí. Pero en los niños, en los adolescentes, si ahí somos un poquito más juiciosos con ese tema de prevención, probablemente estuviéramos evitando muchos de los cánceres que estamos viendo en este momento. Entonces, esa parte creo que es fundamental. La relación de azúcar, Andrés, y el cáncer, ¿cómo está? Que se está hablando mucho pues, de cómo el azúcar procesado puede ser un factor que induce el cáncer. Sí, dentro de eso que hablabas de los mitos y lo que se genera alrededor del cáncer, a veces sacrificamos por ese mismo mito, y el azúcar, digamos que se ha terminado siendo como esos malos en la película, pero que en última
instancia el malo no es el azúcar, es el cómo la utilizamos, la cantidad que utilizamos, ¿cierto? Si consumimos gaseosas que tengan azúcar, si consumimos incluso lo que te decía ahora con los niños, estos juguitos de cajita, y si los papás no leemos la etiqueta, qué es lo que trae, si eso verdaderamente si es jugo natural o no, la cantidad de azúcar que estamos consumiendo en el transcurso del día, las frutas contienen azúcar, estos juguitos contienen azúcar, las gaseosas contienen azúcar, entonces el problema es la cantidad, o sea, si tuviéramos, y en general, pues obviamente ya individualizando el queso obeso, pues el desnutrido tendrán unos consumos diferentes, pero digamos que en la población normal ya es que se consuman de 25 a 35 gramos de azúcar diario. El problema no es el azúcar, el problema es lo que causa el azúcar, que en última instancia es la hiperglicemia, la elevación de niveles de azúcar en sangre. Ese sí es el responsable de que se pueda producir dentro de todas las otras enfermedades, pero una de ellas puede ser el cáncer. O sea, yo mantener niveles de glicemia altos, y por eso el paciente diabético por lo menos es uno de los que puede desarrollar más algunos tipos de cáncer. Pero el problema no es que consuma azúcar, el problema es que exagere y que adicionalmente a eso no tenga los controles necesarios para que el médico me detecte si me está produciendo elevación de los niveles de glicemia en sangre. Entonces, ese es el gran problema, no como tanto el azúcar. En eso que vos hablas sobre la prevención, que hablas de la hiperglicemia, que también lleva inflamación, que la inflamación y la acidez en el cuerpo pues predisponen también. Uno te escucha hablar mucho de cierta sustancia en especial, jengibre, cúrcuma, no solo como para el tratamiento de cáncer, sino también en algo tiene que ver con prevención, ¿no? Bueno, el tema es importante porque desde lo que conocemos y lo que ya se viene, pues, digamos, dando en diferentes artículos y publicaciones, el cáncer pues, tiene muchos tipos o formas de presentación. Y ahí, por ejemplo, si hablamos de que el cáncer pues eran más de 150 enfermedades, cada una de ellas se puede presentar también en forma, por ejemplo, inflamatoria o no inflamatoria. Ahí, por ejemplo, hay ciertos tipos de sustancias que también pudieran contribuir, no porque vayan a frenar el cáncer, pero sí pueden modular el proceso o hacer que ciertas sustancias en mi cuerpo y sobre todo estos mecanismos de defensa, digamos, se despierten para poder hacer un mejor control de la parte de cáncer, ¿cierto? Asociada con los tratamientos de quimioterapias, radioterapias, inmunoterapias, todo lo que damos, hay ciertas sustancias que pudieran ayudar a mejorar ese ambiente en el cual se están desarrollando las células con cáncer. Desde la parte de prevención, todo lo que es jengibre, cúrcuma y pues igual ahí tenemos que meter frutas, verduras y demás. Hay sustancias que se convierten en antioxidantes, en antiinflamatorias y que si yo pues tengo una alimentación adecuada, tengo unos hábitos de vida adecuados, saludables, que no me generen esos procesos de inflamación, pues probablemente a futuro yo no desarrolle con tanta facilidad un cáncer. No lo van a evitar, no van a hacer que tenga, pero pudiera tener algunos de ellos factores protectores. Lo que pasa es que también, como decíamos ahora, los excesos son perjudiciales, ¿cierto? Entonces, si consumís más del jengibre que necesitas o de la cúrcuma que necesitas, esas sustancias también tienen que eliminarse, tienen que hacer un proceso de metabolismo en el cuerpo. Y, por ejemplo, ahora la gente que está consumiendo tanto bicarbonato, cuando se consumen en exceso, también nos dañan. Entonces, por ejemplo, el jengibre y la cúrcuma, si yo las consumo en exceso, se comportan como una especie de aspirina, o sea, hacen que yo tenga probabilidad de sangrados. Entonces, son pacientes que no le cuentan a su médico, van a cirugía y terminan teniendo complicaciones. Entonces, también el mensaje es que no es natural, pues quiere decir que no vayan a hacer daño, ¿cierto? Hay que estar bien orientados, asesorados, y que no sea pues la vecina o mi doctor Google que estamos buscando ahí y que me termine dando las recomendaciones, porque cada paciente también tendrá unas necesidades diferentes de este tipo de productos. Y eso sí es muy importante que lo digas, Andrés, porque la gente tiene la idea que si es natural no hace daño. Sí. Y resulta que nada en esta vida es inocuo. Sí. Entonces, lo que estás diciendo, el exceso de cada cosa, como también el exceso de un químico manufacturado, pues puede hacer daño. Sí, es buscar el punto medio. Cáncer, hablamos de los mitos, ¿cáncer es igual a muerte? ¿Cáncer es igual a muerte? Pues la respuesta sencilla sería no.
¿cierto? Yo creo que eso es claro, tenemos que decir no. Los pacientes en este momento tienen muchas oportunidades y no solamente de incrementar expectativas de vida, sino que les demos calidad de vida, ¿cierto? Entonces es un equilibrio, una balanza entre las dos cosas, darle calidad a los pacientes y darle cantidad de vida a los pacientes, pero no, el cáncer y pues de hecho el cáncer detectado a tiempo puede ser curable, ¿cierto? Entonces por eso la respuesta es fácil, digamos, en ese sentido. Cáncer es igual a dolor. Tampoco. Y de hecho, ojalá, por ejemplo, muchos cánceres se manifestaran con dolor porque probablemente los detectaríamos más temprano. Sí, ya cuando producen dolores que están a veces en unas etapas muy avanzadas. Entonces, no es igual a dolor y lo otro es que no es igual a sufrimiento, que creo que también es importante. No porque yo tenga cáncer tengo que sufrir, ¿cierto? Que eso también es bueno que los pacientes lo sepan porque ya hay un conjunto de especialidades, dolor y cuidado paliativo, y diferentes grupos que pues así yo no reciba tratamientos con quimioterapias o radioterapias o demás, se puede acompañar al paciente pero para que no sufra y sea pues desde el momento en que se hace el diagnóstico cuando pues pueden estar muy bien hasta la fase final cuando ya pueden estar muy deteriorados o en cama, igual la idea y el objetivo es que el paciente no sufra y ese yo creo que también es importante, no solamente el dolor sino no sufrimiento. Y teniendo en cuenta una cosa, Andrés, yo puedo estar en una fase final de la vida con un cambio corporal inmenso, pues enflaquecido, caquete, pero no necesariamente tampoco sufrimiento. El sufrimiento puede ser más incluso subjetivo de quien ve a la persona deteriorada, sí, pero uno puede ver a la persona en una paz inmensa. Sí, lo que pasa es que yo creo que el diagnóstico no solamente se le hace al paciente, sino que se le hace a la familia, ¿cierto? A todo ese núcleo, a toda esa parte que constituye ese núcleo familiar o a las personas que rodean al paciente. Y muchas veces lo que vemos es que el paciente es muy tranquilo con su diagnóstico, lo asimila de una manera a veces muy bien, acepta los tratamientos y quienes más sufren son las personas que están alrededor, ¿cierto? A veces incluso lo busca uno más el hermano, el esposo, la esposa, a decirle, es que está pasando esto, yo estoy muy preocupado, no come, y eso pasa con frecuencia. Entonces a veces hay que también dar una orientación y educación a quienes están alrededor de ese paciente, porque el paciente no está sufriendo, pero los alrededor. Te sigo preguntando cosas que dicen esos mitos. El cáncer es una prueba de Dios. Brava esa. A ver, y eso ya obviamente entraría uno en opiniones y muy personales, ¿cierto? Yo nunca he visto a Dios como castigador. Creo que más, y esto se lo oí también a una persona de esos que uno llama maestro, como decías ahora, también que a veces le dejan a uno esas cositas ahí y muy importantes de enseñanza. Y nos decían, si el cáncer usted como médico es capaz de mostrárselo al paciente como una enseñanza o como un maestro, usted ya cumplió con su labor como oncólogo, ¿cierto? Porque el cáncer, pues digamos, no sé si sea prueba o de pronto sea enseñanza o sea ese alto en el camino que te están poniendo, sea Dios o pues las diferentes creencias que se tengan, pero lo que uno muchas veces ve con los pacientes es que el cáncer llega en un momento en el que algo pasaba en su vida, ¿cierto? Y he tenido, por ejemplo, ejecutivas o ejecutivos, gerentes o gente muy prestante que nunca se había dado un momento para ir al médico. Sí, o eran de un agite, de una vida de esas que uno dice se levantan a las 4 de la mañana y terminan a las 10 de la noche, muy pocas relaciones a veces familiares o a los hijos lo veían unas horas en fin de semana y gente pues que uno pudiera considerarla como exitoso. Pero decía a mí eso no me va a dar, pues y ellos mismos decían pues es que yo salía y pues me sentía bien y llegan a tener el diagnóstico de cáncer y uno pues dentro de ese proceso lo analiza los 7, 8, 10 meses cuando termina el tratamiento y ve cómo empezó y ve cómo termina y son personas totalmente diferentes. Gente que dice yo ya no trabajo tanto,
aprendí a soltar, aprendí a delegar, aprendí que uno tiene que dormir mejor, que tiene que comer mejor, eran de los que comían a deshoras o lo que la secretaria les llevaba y demás. Entonces yo creo que, pues, si quieren ser pruebas, o puede ser más bien de pronto ese alto en el camino que está diciendo, ojo, que es que su cuerpo está manifestando, está diciendo, ojo, está pasando algo, no estás haciendo algo bien. Y muchos pacientes lo terminan diciendo, o sea, esto para mí fue o prueba o momento de enseñanza o maestro, como dijo aquella otra persona, y me enseñó a que tenía que cambiar, que le tenía que dar un giro a mi vida, y el cáncer se convirtió casi que como en ese, digamos, que le dijo, vea, que es que usted tiene que cambiar, usted tiene que modificar cosas, y no lo mató, o sea, es decir, no, como decíamos ahora, no fue muerte, pero sí le creó otro tipo de vida, lo cambió, y eso creo que pasa con muchos de los pacientes. Entonces creo que pues uno lo llama prueba o lo llamará maestro de educación, pero sí pasa, sí es frecuente. Lo que pasa es que sí no lo veo como que sea castigo, pero pasa con mucha frecuencia que la vida termina siendo otra para los pacientes con cáncer. E incluso, Andrés, a los que no se salvan, pues aunque la muerte, como te digo, para mí nunca será el problema, Sí. pero uno alcanza a ver que muchos que van en ese camino, en donde abrazan a la muerte, es gracias al cáncer en donde pierden el miedo. O sea, porque si uno piensa que el éxito está en que salga el cáncer, pues no está haciendo nada. Lo importante es que salga el miedo, porque si igual te vas a morir con miedo, pero sin cáncer, ¿qué hiciste? Había un personaje que era matemático, que alguna vez atendí. Era el tipo más cuadriculado posible. Y él decía ser ateo, pero yo lo dijiste ahorita antes de que empezáramos el programa, hay mucha gente que en ese momento la enfermedad los lleva a una búsqueda, sí. Y está bien, también es que a la hora de buscarlo, pues dependerá de cada uno, pero el hombre se mantenía diciendo, Dios mío, yo tengo cáncer, Dios mío, yo tengo cáncer, Dios mío, yo tengo cáncer, asustadísimo. Y un día llegué a visitarlo, pocas semanas antes de su muerte, estaba muy tranquilo, man, muy calmado el hombre. Entonces el tipo me decía, la matemática básica, este era un matemático puro, pues que tenía unas ecuaciones y cosas rarísimas. Dice, ¿se acuerda de la matemática básica cuando le decían a uno que el orden de los factores no altera el producto? Sí. Él decía, pues Jorge, sí, se altera el producto. ¿Se acuerda que yo decía, Dios mío, yo tengo cáncer? Cambié, ahora digo cáncer, yo tengo a Dios. Y el hombre cambió. Esa fue su búsqueda. O sea, a través de esa interiorización perdió el miedo. Sí. Pues, como te digo, murió. Y mucha gente dirá, pues no se logró nada porque murió. El problema no es la muerte, es sufrir mientras tanto. Sí. Y en eso que decías que asumir una prueba, hay una parte que ahorita que hablabas de Fundayama, esa fundación tan bella pues que existe aquí en Medellín, pues ya en toda Colombia. Hay una parte que veo mucho con muchas de estas pacientes que van, o de otras, no tiene que ser de Fundayama, y es cómo se obligan a hacer testimonio. Y eso puede ser una presión muy grande. O sea, yo tengo que hacer testimonio y pueden resultar olvidando su propio... O sea, yo no puedo remendar el corazón del otro si el mío está roto. Sí. ¿Cómo ves vos esa parte? O sea, se obligan a hacer testimonio. O sea, casi que se tienen que estar mostrándose a los demás muy bien cuando uno por dentro no se está sintiendo tan bien. O sea, es necesario también de vez en cuando levantar la voz y mandar para el carajo todo, ¿no? Sí, yo creo que sí. O sea, las fundaciones y pues lo que decías, Fundayama y todo lo que han hecho creo que es absolutamente espectacular. Hermoso. He compartido mucho con ellas, pero como obviamente cada persona, cada ser humano maneja las cosas de una manera a veces muy distinta, los grupos de apoyo están más que confirmado la utilidad que tienen en los pacientes que tienen cáncer o son supervivientes de cáncer. Creo que eso pues no tiene discusión. Pero sí creo que hay pacientes o hay supervivientes que a veces echan una carga muy grande encima. Sí. Y sí, lo peor es que no han resuelto lo suyo y probablemente tratan de cargar con lo de otros. Siempre se los decimos, es decir, primero es usted e incluso por encima a veces de su familia, porque hay pacientes que están viviendo el proceso y a veces no se preocupan por ellos porque la carga la están tratando de controlar o de encerrar para poder seguir en sus labores normales de papá, mamá, hermano, hijo, pero hay que poner un freno, tienen que decir, este momento es mío, tengo que salir adelante, obviamente con la ayuda de los otros,
pero no se pueden echar carga y tienen que soltar. Lo que te decía ahora, esas personas grandes ejecutivos tienen que delegar, tienen que soltar, tienen que preocuparse menos por cosas que no los benefician para lo que es su enfermedad en este momento. Entonces, eso hay que hacer. Y las fundaciones creo que cumplen una función muy, muy bonita. Muy bien. Sigamos oyendo aquí, hermano. ¿Qué nos dicen por acá? María Cuarta saluda, Los Marina Lopera, Sandra Ramírez, Lucrecia Uribe dice, wow, qué enfoque tan enriquecedor e interesante que ofrece Andrés, científico, bien fundamentado y a la vez orientador y formativo. Definitivamente necesitamos cambiar de hábitos de vida. Luz Rodríguez desde México, buenas noches, la unión de los extremos llegando al equilibrio, lugares donde se unen luz y oscuridad es donde se producen los milagros. Gracias a los dos. Catalina Paniagua dice, yo lo verifiqué, el cáncer, mi mejor maestro. Nos saluda Fernando Londoño. Luz María Campos, gracias al doctor Andrés y a mi oncólogo Jorge Salinas. Sí. María Cuartas también nos saluda. Andrés, seguimos hablando pues de estos procesos que dice la gente. Para curarse del cáncer es necesario tener plata. Que el sistema de salud no va por una alta, que entonces hay que tener mucha plata para conseguir cosas aparte. A ver, sí, es difícil porque a veces nos tocan unas situaciones, más que extremos, pues sí nos tocan unas situaciones que son muy complejas para manejar. O sea, dentro del sistema, pues y lo que se tiene en este momento con todos los problemas que conocemos, deudas, las IPS quebradas, EPS quebradas, bueno, esperemos a ver qué pasa aquí en adelante, pero creo que volvemos, por ejemplo, al tema de fundaciones. Es decir, hay pacientes que por más que el sistema les preste cierta ayuda o les dé medicamentos y demás, las condiciones sociales o de acompañamiento, a veces son personas solas, personas de edad, personas en áreas rurales, el sistema a veces no puede con todo y no están, digamos, los recursos para ayudarlas. Las personas a veces en esas situaciones necesitan alguien que les diga, venga, yo les doy un apoyo, como hacen, por ejemplo, las fundaciones, porque si no, y hay pacientes que a veces se han retirado por eso, porque son, por ejemplo, cabezas de familia, son muy pocas las personas que puedan tener un seguro de vida o pues pagarlo, entonces no hay quien les dé como esa mano, y ahí aparecen muchas veces las fundaciones, pero creo que hay pacientes que sí necesitan un apoyo económico superior a lo que el sistema a veces les pueda brindar, por todo ese círculo social, de dificultades, de situaciones que vemos en el día a día. Hay unas situaciones que vemos muy, muy complejas, que ahí es donde uno pues dice, obviamente me siento absolutamente impotente para poderles, porque por más que los ayudas o apoyas, el mismo paciente te dice, o me hago el tratamiento del cáncer o sigo trabajando para sacar a mis hijos adelante. O almuerzo. Entonces, pues uno ojalá pudiera decir, no se necesita tener dinero, pero hay ciertas circunstancias que si no tienen, por lo menos sí necesitan de alguien que les dé esa mano. Entonces ahí es donde más se abre el concepto de que tenemos que crear una red para todo. ¿Cierto? Sí. Entonces, si vos estás hablando de medicina integrativa, deberíamos pensar en una sociedad integrativa, en un estado integrativo, en una religión integrativa. Y ahí viene un cuento que yo te digo, porque vamos a hablar de los dos extremos. A mí, no sé qué te parece a vos, me parece completamente incoherente que las personas llamadas espirituales hagan gastos, se van yo no sé a dónde, se gastan millones de pesos que vamos a meditar para enviar. La espiritualidad se ha vuelto muy narcisista, hermano. O sea, soy yo ahora el iluminado. ¿Y por qué más bien eso no hacemos una red en donde apadrinamos a una persona de estas? O sea, va a ser silencioso, no hay que publicarlo en Facebook, pues toda acción social publicada en Facebook es mercadeo, pues mejor dicho, estás buscando votos. ¿Por qué no buscamos con lo que estás diciendo eso? O sea, es demasiada gente sufriendo y la espiritualidad, si vamos a hablar de lo alternativo, no puede ser el atacar la quimioterapia, por decir algo, diciendo, vení a tomar factores de transferencia y te ayudo con esto, o vení a orar de esta manera, o vení a meditar, porque una persona con hambre, con preocupaciones, va a tener un factor de riesgo inmenso para que el cáncer nunca mejore. O sea, si vamos a cubrir todo, es todo, hermano. Porque en qué medida, y el cáncer incluso puede ser una
medición de las injusticias sociales que estamos teniendo. Total. Porque estamos, no es solo hablar del hambre, por ejemplo, ese ejecutivo exitoso está siendo injusto socialmente, porque está siendo injusto con su familia, consigo mismo, o sea, se va replicando. Entonces la idea es que si vamos a generar conciencia, es una conciencia unida en red, porque es que estas fundaciones trabajan con las uñas, sí, totalmente. Con las uñas, haciendo milagros. Ahorita que Luz Rodríguez crea los milagros, hacen milagros. Entonces también es un llamado a eso a las personas, a que si vamos a ayudar de verdad, y vamos a ayudar comprometiéndonos, porque hay personas luchando, hay personas intentando abrir caminos como el que abre Andrés, en donde hasta sus propios colegas pueden verlo mal, pero no basta con el héroe, basta también con todos que nos unamos también. Y hablando ahorita que estamos hablando del sistema de la plata, Andrés, hay dos extremos también. Está el extremo, y te lo digo pues por lo que uno ve en la gente, en donde dicen, es que a mí me mandan quimioterapia porque eso le da plata al oncólogo, que eso da mucha plata a la oncología, que hay de cierto y que hay de falso. Yo pienso que todo run, todo chisme tiene algo de cierto por debajo, o sea, se creó por algún motivo, por alguna información. Creo en última instancia que pues la gran mayoría de quienes estamos en el cuidado de los pacientes con cáncer estamos muy comprometidos. Habrá quien por ahí se salga, pero son contados, pero sí ocurre y obviamente se ve el negocio detrás de la tristeza o de la enfermedad y pues sí, hay quienes obviamente aprovechan que ese paciente pues o no tenga el recurso económico o esté desprotegido o no tenga quien lo asesore bien y pues siempre aparecerá quien llegue a pintarle pronto el milagro, digamos, falso o la curación falsa con un montón de productos o de sustancias, así como también habrá desde el punto de vista médico personas que terminen dándole tratamiento cuando probablemente no lo necesitaran. Pero sí pudiera y creería que no me equivoco de que la gran mayoría de las personas que estamos trabajando con los pacientes con cáncer, pues hemos sido responsables, lo estamos haciendo creo que bien, muchos colegas, y de hecho ahí lo mencionaba alguien, pues uno de los tantos colegas que tenemos, los pacientes se sienten bien, y también creo que quien no se sienta bien con su médico tratante, quien sea un paciente que, no sé, se vea maltratado o que no le están prestando atención, pues tiene como derecho el pedir segundas opiniones o que la entidad aseguradora lo cambie de médico. Eso lo pueden pedir, que a veces el paciente le da temor porque dice es que si le digo algo a mi médico o la EPS no me va a seguir brindando tratamiento, no, eso está dentro de los derechos de pacientes, es que busquen con quien se sientan tranquilos, con quien puedan tener una muy buena relación médico-paciente y creo que eso también ayuda, el solo estar cómodos, que a veces hasta los mismos pacientes lo dicen, lo ve uno más en pediatría, pero que las mamás dicen, vine a su consultorio donde el pediatra dicen y ya me siento tranquila, ya mi hijo se siente mejor. Creo que eso, de todas formas, esa relación médico-paciente es muy, muy importante. Y dentro del sistema de salud, que ahorita también lo hablábamos antes del programa, ¿cómo evitar que haya este tipo de contratación en donde a un personaje X se le pague por quimioterapia hecha y no por atención completa? Porque eso determina muchas veces cómo miras a la persona. Sí, claro, lo que pasa es que son, digamos, modelos de contratación, ¿cierto? Y ahora pues hay muchos tipos de contratos que se pueden dar en el sistema. Obviamente, pues uno pensaría que independiente como me contraten, pues debería hacer las cosas lo mejor posible y al derecho, pues y correctamente. Pero creo que sí hay ciertos tipos de contratación que predisponen para que pronto hagamos más por un pago y eso puede ocurrir. Entonces, ya la forma, pues obviamente como uno desde la parte médica pues pida que se le haga su contrato o acepte una contratación, pues creo que sí pudiera a veces ocasionar como ese tipo
de tratamientos inducidos para obviamente tener un fin económico. Ahora vamos para el otro lado, hermano, que estamos hablando pues del negocio que podría hablar de la quimioterapia. Y ahora vamos para el negocio que puede hablar dentro de muchas sustancias que pregonan pues como que quitan incluso mejor que una quimioterapia y todo eso, sí, y que pueden llevar a una quiebra económica. Entonces la gente, por ejemplo aquí en Medellín es famoso tomar sangre de gallinazo, de hecho, sí, pues cierto, que traer escorpión azul de Cuba, tomar factores de transferencia, tomar multivitamínicos y todo eso. Todos obviamente nadie va a vender dando testimonios de algo que no funciona. Sí, cuando uno está en estado 4 ya no hay estadio 5, ¿cierto? De verdad, Andrés, ¿eso en qué sirve para estos procesos de cáncer? Bueno, a ver, la finalidad y desde el punto de vista alternativo, ¿cierto? Que pues aquí lo mencionamos como esa parte que se une para ser integrativo. Pero si somos muy realistas, no pudiéramos decir que exista un medicamento o una sustancia o procedimiento alternativo que cure el cáncer, ¿cierto? Creo que ese es como el mensaje grande, que no se dejen vender ningún tipo de sustancia, o sea, ninguna, de todas las que hablaste hay otras 30, 40 y demás. Y la finalidad de esos tratamientos es, más que todo, es controlar los efectos secundarios del tratamiento que estoy recibiendo, sea quimioterapia, radioterapia, cirugías, el control de las náuseas, del vómito, de la inflamación, a veces de las, digamos, reacciones que pueda tener con la quimioterapia, fatiga y demás. Se sabe que muchas de estas sustancias o productos o procedimientos sí pueden ayudar, ¿cierto? Y tienen algunos grados de evidencia. Pero a veces los pacientes pasan, diría yo, por incautos o que se aprovechan de ellos y obviamente les hacen comprar o utilizar este tipo de productos, pero con el objetivo de curar el cáncer. Eso es falso. Por eso se deben integrar. Es decir, la quimioterapia sí ha demostrado que pueda, o la cirugía, por ejemplo, que pudiera curar el cáncer. Y si estos medicamentos pues los asociamos para que el paciente se sienta mejor, se recupere más rápido, esté en unas condiciones nutricionales mucho mejores, pues obviamente los dos tratamientos se unen y son potenciados, pero con asesoría. Y a veces, lo que decíamos, si a veces se utilizan de forma inadecuada, no solamente es que no les curan el cáncer, sino que terminan frenando el potencial terapéutico que tiene la quimio o la radioterapia, o terminan haciendo daño, producen fallas del hígado, daños de los riñones, otro tipo de reacciones. Entonces, sí hay que tener precaución y que no pasen por incautos, que lo que les vendan, y a veces van y hacen préstamos y demás para meterse en uno. Sí. Y ahí viene el cuento de lo que intentamos hacer mucho en este programa, el miedo a morir hace que uno acepte cualquier cosa. Claro. Entonces aparece y siempre aparecerá alguien que te ofrezca. Antes era el noni, después el escorpión azul, tanta cosa. Yo creo que la conclusión es, si un médico X te dice que no puedes utilizar lo otro, porque o sea, por ejemplo, es el médico alternativo, si esto usted quiere que esto le funcione, no se haga la quimioterapia, por ahí no es, sí, ¿cierto? O si el oncólogo le está diciendo, ojo, no consuma nada de esto porque le puede hacer daño, muchas veces desde la, como vos decías ahorita muy humildemente, que me parece muy hermoso eso, desde la ignorancia, pero sabiendo que de pronto sí puede, tampoco es, o sea, integremos, o sea, hay un punto medio de las dos funciones, pero que ninguno excluya al otro. No, claro. Que haya un punto de unión. Y yo creo que igual, así como decías, que una red el gana-gana, siempre he pensado que es bajarnos un poquitico de ese ego que manejamos como... Yo no me las sé todas. Yo no sé hacer, por ejemplo, acupuntura, pero sé que hay pacientes que se puedan beneficiar de acupuntura, pues los enviaré a quien les haga acupuntura. E igual de mis colegas, cuando no sepan si ese paciente va a tener reacciones con el jengibre o la cúrcuma que el paciente quiere o le ofrecieron o lo quiere traer, pues digamos que haya personas que los puedan asesorar. O sea, lo uno no va en contra del otro, y si nos unimos y tratamos de que pues el beneficiado sea el paciente, que no le causemos daño, y que cuando no sepamos pues pidamos ayuda, digamos, yo sé que por ejemplo Jorge maneja muy bien el duelo, pues allá los enviaré, que X acupunturista los maneja muy bien y tiene un trato muy humano y que tiene mucha experiencia en los pacientes con cáncer, pues allá irán. Y creo que eso es en últimas buscar el beneficio de pacientes, no las sabemos todas,
la medicina es muy compleja, incluso solo la fitoterapia, el saber de todo este montón de plantas y sustancias que hay es infinito, es gigante. Entonces, es unirnos, no, lo uno no necesariamente tiene que aplastar lo otro. Entonces, creo que ahí si formamos esa red que decías, o ese círculo, o ese trabajo multidisciplinario, la idea es que gane el paciente. Ahí dijiste la palabra básica para eso y es si hay algo que debamos soltar los médicos desde cualquier mirada es el ego. Ninguno de nosotros cura, ninguno de nosotros cura. ¿Quién curó al paciente? El mismo paciente, con las alternativas que... Y si miramos eso, y eso sería una invitación que venimos haciendo hace rato, y de pronto esto puede ser también el inicio, que realmente hagamos una red en donde la persona esté tan enterada que incluso nos corche a los médicos, o sea, que nos deje, tengo que investigar, pero que se sientan completamente acompañados en su mundo espiritual, físico, mental y todo eso. Voy a hacer una última rondita, hermano, para ver qué nos están diciendo por acá. Lidia Victoria Ferrer dice, los médicos y cirujanos oncólogos son seres conectados muy profundo y amorosamente a los pacientes, son especiales y respetuosos. Solcito dice, Jorge, ¿la terapia neural puede servir como preventiva o se realiza frente a una enfermedad? No, Solcito, la terapia neural no es preventiva. La terapia neural tiene un propósito y es que, como decía Andrés ahorita, con lo del cáncer, algo se descarrió y hay que buscar puntos en el cuerpo, puntos interferentes para dar un impulso. Entonces, si yo no tengo el punto interferente, si yo lo pongo para evitar el cáncer, así como me puede generar una ayuda, si yo coloco algo que no necesito, será un exceso. Entonces puede producir un daño. Te pongo un ejemplo. La consulta fue una mujer que conozco, una amiga, escritora, Cristina, que le estaba empezando una parálisis facial. Fue se le torció la boca y todo esto. Lo primero que uno piensa como médico es, hay que ponerle esteroides y un montón de cosas. Y ella me dijo, pues yo vine aquí fue por tus agujas. Le coloqué las agujitas con la procaína, con la terapia neural y fue impresionante. En 2 minutos esto volvió. Eso es una cosa rarísima, se llama el fenómeno en segundos. Al otro día le dije, vení para revisarte, y con el concepto médico de que había que revisar, esta vez estaba muy bien, y que para prevenirle y mejorarle, le volví a colocar, y al volverle a colocar, cuando su cuerpo se había mejorado, volvió a hacer la parálisis. Entonces tocó hacer otro tipo de manejo. Así que hay cosas en donde, y eso te lo digo también, si un médico que haga terapia neural te dice, vení para prevenir cosas, no es cierto. Entonces hay cosas que tienen su manejo, entonces es como empezar a juntar información. Andrés, una pregunta que se me había quedado en el tintero entre los mitos. Mucha gente dice, ¿por qué después de hacerme tantas sesiones, de que 4 o 5 sesiones o ciclos de quimioterapia? Porque al final cuando estoy más mal es que me dicen que me van a poner la más dura, la más fuerte de todas. Porque es un tema que dicen, que ya me pusieron este ciclo, le van a poner la más fuerte de todas. ¿Qué hay de mito, qué hay de realidad que eso es así, que te ponen lo más fuerte cuando ya estás más débil? No, a ver, la idea es que siempre arrancamos con lo que sea lo mejor, ¿cierto? Es decir, excepto que el paciente esté en muy malas condiciones y demás, pero lo ideal es siempre arrancar con lo que ha demostrado que sea mejor, pues digamos en la parte de quimioterapia. Lo que pasa es que igual en este momento tenemos más de 158 medicamentos para tratamientos oncológicos y hay diferentes combinaciones. Lo que te decía ahora, hay que individualizar porque todos los pacientes no son iguales. Habrá unos que llegan con más edad, menos edad, más trastornos o enfermedades del riñón, hipertensos, bueno, entonces, pero siempre la idea es que colocamos de primero lo que se supone que es mejor. Lo que pasa es que a medida que se va avanzando y puede ser o por los mismos tratamientos o la misma enfermedad que el paciente se va deteriorando, pues a medida que yo avanzo, los tratamientos, por más, digamos, suaves que sean, si lo comparo con el primero, pues van a porrear, van a ser más duros, más difíciles de tolerar para el paciente porque ya hay un desgaste, ya ha habido más medicamentos que se han colocado, probablemente ya muchos de sus órganos no estén procesando también muchos de estas sustancias y les dan más duro, les dan más efectos secundarios y demás. Entonces, más, digamos, sí puede ser un mito, pero sí es cierto, los pacientes a medida que se colocan más quimioterapias, sí pueden ir, digamos, dándoles o presentando más efectos secundarios. Para Andrés, ¿qué es la muerte? Chao. No, a ver, para el Andrés de hoy, que es diferente al de hace algunos años, cuando era internista la veía como la enemiga, la veía como la que tenía que vencer. Cuando me volví oncólogo, aprendí, y a través de pacientes y a través de, pues,
de lo poco mucho que haya leído y de las experiencias y de esas vivencias que me ha tocado en oncología, que es mi compañera, es la que incluso a veces pienso que hasta es guía, es la que me permite a veces decir, ese paciente, déjalo tranquilo, yo ya me encargo, ¿cierto? Digamos que es como esa vocecita a veces que me dice, no es el momento de seguir luchando conmigo, es el momento de que ese paciente descanse. Alguien por ahí también decía que la muerte no llega cuando uno quiera, sino en su momento preciso, en el momento que es. Y yo como oncólogo sí que lo he vivido. Entonces para mí se ha convertido como en una compañera. Y conociendo un poquito más de medicina oriental, ojalá la pudiéramos o nos enseñaran, porque creo que es algo más cultural, más de educación, nos permitieran mostrarnos la muerte como es parte de la vida, es una etapa más de la vida, es un momento que llegará, queramos o no, pero, pero creo que es compañera de viaje, está ahí permanentemente y yo sí creo que me ha ayudado a veces pues como a tomar decisiones con mis pacientes un poquito más tranquilas, más de ayuda, de no causarle daño al paciente. Entonces creo que dentro de todo sí es como una vocecita a veces esa compañera que me dice cuándo es suficiente y cuándo sí puedo seguir ayudando al paciente. Entonces, si la definimos en una palabra, creo que se volvió compañera de vida. Me parece hermoso lo que está diciendo, además está diciendo que siempre ayuda, o sea, si Sí, marca un límite, ayuda, porque estás diciendo, ¿hasta cuándo puedo ayudar a un paciente? O sea, escuchar a la médica, a la muerte no significa que estés dejando de ayudarlo, sino que vas a ayudarlo de otra manera. sabes que hay una paciente que alguna vez me mostró unos dibujos que hacía. Ella misma cuando empezó el tratamiento, a medida que fue avanzando en su tratamiento, hacía dibujos. Al principio eran dibujos negros, flores muertas, paisajes negros, oscuros, noches. Y a medida que fue avanzando el tratamiento, no iba mejor, estaba en el estadio 4, iba peor de un cáncer de ovario, se fue convirtiendo en delfines, en mariposas, en colibríes, fue dándole más color. Y cuando llegó el momento que ya sintió, cuando le dijeron no hay más tratamientos, está pues ya simplemente para un manejo netamente de síntomas, y dibujó la muerte, ¿cierto? Y para mí fue un impacto porque la muerte la pintó de blanco. Y no le pintó la famosa guadaña y la pintó de manos abiertas, la pintó de blanco, no le pintó rostro y dijo, está llegando, ¿cierto? Y yo le dije, ¿ese es Dios? Me dijo, no, es la muerte. Así la quiero pintar y eso me impactó y creo que eso mostró que ella, como decía ahora, evolucionó, permitió llegar como a esa fase final y de que la muerte pues no es negra, no es necesariamente malo o como nos la han pintado pues que es la mala del paseo, pero los pacientes nos enseñan eso y esta por ejemplo pintó su muerte de una manera muy bonita. ¿Y esa paciente evolucionó y también vos o no? Yo es que yo no he hecho sino agradecer por la oncología, pero porque me permitió conocer un mundo y pues creo que si hay pacientes que te marcan más que otros, por ahí doña Beatriz que nos saludaba y hay pacientes, Próxima invitada aquí al programa. ojalá, un espectáculo, pero así como hay pacientes que te marcan, te enseñan más, yo creo que todos los pacientes de una u otra forma en oncología son, si se quieren, maestros, son, como les digo yo, maestros de vida, porque han sido absolutamente transformadores. Y yo creo, pues, obviamente, sigo cometiendo muchísimos errores y pues tengo que seguir aprendiendo en el día a día, pero lo que me han enseñado los pacientes, sin ir a una universidad, sin ir a un colegio, en el día a día, en la consulta, incluso hasta en las llamadas, en el WhatsApp, en las tarjetas que te dejan cuando pues fallece el paciente, pero los familiares del paciente te llevan una tarjeta de, de,
de gratitud. Sí, y llena de frases, de sentimientos puestos y escritos en una postal, en una tarjeta, en un regalo. Yo creo que eso es el mejor pago que uno puede recibir, pero sobre todo que me han transformado. Y creo que sí ha habido cosas en mi vida que si no hubiera sido oncólogo y no hubiera tenido esta experiencia con pacientes, probablemente no las estaría viviendo como las vivo en este momento. Bueno, Andrés, yo sé que nos queda mucho tema por hablar, pero ya pasamos el acabó. tiempo. Viejo, yo voy a agradecer dos cosas. Uno, a la medicina y a tu inteligencia por haber creado un ser que académicamente es brillante y es ético, ¿cierto? Pero a la muerte, a la vida y a los pacientes por haber creado un corazón tan compasivo que apenas te estás dando cuenta de lo que va a seguir y que ojalá sigas ese camino. No, porque esa unión de compasión con inteligencia es lo que crea milagros, hermano. Entonces, de verdad que te agradezco y seguí siendo bicho raro. No, no, maestro, mil gracias. No, lo que te decía, una invitación absolutamente maravillosa. Entonces, no, para eso estamos, mientras podamos ayudar y dejar ese granito chiquitico, fabuloso, estaremos felices. Estamos de paso, hermano. Sí, sí, totalmente. Entonces, como aquí acabamos o contamos cuentos, hay un hombre que le dijeron, pues que hablas tanto del término maestro, le dijeron que había un maestro que sabía muchísimo de todas las cosas y que vivía en otra ciudad. Así que se fue y recorrió la ciudad y cuando llegó se sorprendió mucho porque el maestro estaba viviendo en una casa donde había unos 3 o 4 libros y un camarote ahí tirado. Así que este hombre que llegó se sorprendió y le dijo, maestro, ¿y sus cosas? Y el tipo, el maestro, pues, ¿y las suyas? Y no, es que yo estoy de paso, le dijo. Y el maestro dijo, es que yo también, hermano. Sí, claro. Estamos de paso, hermano. Y en ese paso si unimos mente y corazón, pues se logrará que la muerte nos avise que llegó el momento de ser más amor. Gracias, hermano. No, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Una feliz vida, una feliz muerte. Chao, chao.